Bien, amados hermanos, feliz día del Señor. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontraremos que el vocablo religión se encuentra definido más o menos en estos términos. Religión es un conjunto de creencias, de ceremonias, que tiene un grupo humano para relacionarse con la deidad. Esta es más o menos la definición. Lo cierto es que, abundando un poco más en el término, resulta entonces que religión es algo más. No es solamente creencias y ceremonias que tiene un grupo humano para relacionarse con la deidad. También en la religión hay un sistema argumental, hay confesión de fe, hay documentos escritos, algunos considerados sagrados. En las religiones se asocia la forma institucional del culto, hay estructuras de gobierno, y en las religiones conocidas, reconocidas como tales, hay incluso una historia, una tradición verificable. Pero lo que quiero destacar es que evidentemente religión es un esfuerzo humano colectivo para alcanzar a Dios. Y aquí tenemos una piedra de discordia. La fe cristiana no es un esfuerzo de los hombres por alcanzar a Dios. La fe cristiana lo que predica, la novedad que trae, es el esfuerzo de Dios por alcanzar al hombre. En la fe cristiana no hay religión en el sentido literal del diccionario. Lo que hay es revelación. Es un Dios que busca al ser humano, al hombre, a la mujer, y lo ha hecho desde el comienzo. Busca restablecer, religare, restablecer la relación perdida. Y en este esfuerzo, el clímax lo alcanza, según nuestra fe, la revelación, el intento de restaurar la relación en la persona de Jesucristo. El esfuerzo máximo de Dios por restablecer la comunión con los hombres, con la naturaleza y la creación entera, se da en la persona de Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Así que por esa razón nosotros llevamos ese calificativo que nos identifica. Nos llamamos cristianos, y nos llamamos cristianos porque llevamos su nombre. Al comienzo se nos llamó los del camino. En la Escritura se nos llama los santos, los fieles, pero cristianos llevamos su nombre, porque la esencia del Evangelio, de la buena noticia, la esencia, el consomé de nuestra fe, se puede resumir en una palabra, y en una palabra que es un nombre, que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Si tuviéramos que resumir la buena nueva del Evangelio, no hay otra palabra, no es la palabra amor, no es la palabra salvación, no es la palabra libertad, no es la palabra verdad, no es la palabra vida, no es la palabra igualdad, no es la palabra fraternidad. La palabra es Jesús de Nazaret, Dios con nosotros. Dios ha visitado a su pueblo, Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. El único nombre, Jesús, el Cristo, Jesucristo. Eso nos hace diferentes y en cierta manera nos hace incómodos en la sociedad.
nos hizo incómodos en el pasado, nuestros hermanos de fe se la vieron duras, difíciles desde el mismo comienzo de la iglesia primitiva. Allá en Jerusalén es justo donde quiero que nos remontemos para que veamos cómo el nombre de Jesús, el solo nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, resultó ser piedra de tropiezo y era piedra de salvación para los que a él se allegaban. El relato que les traigo acontece en esa Jerusalén 50 días, 60 días después de que el Señor había sido crucificado y se había levantado, resucitado de entre los muertos. Pedro se dirige a la multitud que estaba en Jerusalén por razones de festividad religiosa y da un mensaje, un discurso cristocéntrico, eminentemente en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y les llega a decir, ese Jesucristo que ustedes crucificaron, Dios le ha resucitado de entre los muertos y le ha hecho Señor y Rey. En ese nombre es que les llamamos al arrepentimiento, que se conviertan a Él, serán perdonados sus pecados, recibirán el Espíritu Santo, pero todo se centra en Jesús de Nazaret, el crucificado y resucitado. Poco tiempo después nos relata el libro de los Hechos que Pedro, acompañado de Juan, van hacia el templo a orar. Y van y atraviesan un lugar muy llamativo, muy precioso. Una de las puertas que daban acceso al templo, hacia el oriente del templo, se llamaba la puerta La Hermosa, por lo decorada, bien trabajada que estaba en el bronce y en el oro. Era una puerta de entrada muy llamativa. Y ahí al lado de la puerta había un hombre paralítico. Este hombre es sanado por Pedro en el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo destaca el apóstol, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesús de Nazaret, un hombre es sanado. Miles ya se han convertido en Jerusalén, han creído en el nombre de Jesús de Nazaret. Miles han creído por la predicación del nombre de Jesús. Un hombre es sanado en el nombre de Jesús. Esto alteró la paz social, la paz de la capital. Y entonces nos cuenta el relato bíblico, el relato de los Hechos de los Apóstoles, que fueron llevados, detenidos, Pedro y Juan, fueron llevados a cárcel por las autoridades, los gobernantes, los saduceos, los escribas, los policías del templo. Las autoridades los llevan y noten que en el relato bíblico les hacen esta pregunta: ¿en qué nombre, con qué autoridad ustedes han sanado a este paralítico? La inquietud, la pregunta clave no es la sanación en sí, no es el bien hecho, no es el milagro, es en el nombre de quién han hecho ustedes esto. El pueblo judío estaba acostumbrado a que hombres de Dios hicieran obras de bien. Nicodemo le dice a Jesús en una noche, uno de los miembros del Sanedrín: sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie podría hacer las señales que tú haces, los milagros que tú haces, las buenas obras que tú haces, si no fuere Dios con él. Muchas había hecho el Señor. Antes de él, en el Antiguo Testamento encontramos que los hombres de Dios, los profetas, los patriarcas, habían también hecho milagros. Y esto no provocaba
rechazo, no provocaba rebelión, no provocaba arrestos. Aquí el toque diferencial es en nombre de quién han hecho ustedes esta señal. Y por ello, hermanos, por ello he querido titular el sermón de hoy, Prohibido hablar de Jesús. Quiero que vayamos al texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Voy a leer solamente 2 versículos como base del sermón. Reina Valera contemporánea dice así: reunidos el concilio de las autoridades de Jerusalén, sacaron a Pedro y a Juan y acordaron lo siguiente: para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Hasta ahí la lectura, suficiente para base del sermón. Hermanos, lo que había acontecido acá era que había una reacción de choque, evidentemente un enfrentamiento entre el reino de Dios, la predicación del evangelio del reino y el antirreino. Cuando hablamos de antirreino, hermanos, quiero que le demos cara y que no flotemos en cuestiones etéreas, en argumentos imaginarios, no. El antirreino está encarnado en hombres concretos, está encarnado en sistemas, está encarnado en instituciones, está encarnado en ideologías, está encarnado en modas, en sistemas legales. No en balde el apóstol Pablo denuncia que está encarnado en principados y potestades que gobiernan y los pone en similitud con los demonios. El antirreino, quienes se oponen a la predicación del nombre de Jesús, son hombres bajo la influencia del maligno y de todo su sistema. Hermanos, la historia demuestra que el maligno tiene varias estrategias por medio de las cuales intenta frenar la predicación del evangelio del reino, en especial que se predique el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Ahora, trayendo esto a nuestro tiempo, ahora a nosotros, yo noto que en nuestra cultura occidental, la europea, norteamericana, Australia, donde se invoca y se exalta más que nunca una gran palabra, honrosa, digna, la palabra libertad. ¿Qué puede hacer el antirreino para frenar la libertad de proclamar el nombre de Jesús? Yo quiero advertirles que hay formas que se utilizan en Occidente para frenar la divulgación del nombre de Jesús. En 1948, en París, se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y leo para ustedes, porque está vigente, el artículo 18 de esta declaración. Dice así, literalmente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad
de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Hasta ahí. Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este artículo está siendo violado en la sociedad occidental, que lo aplaude en las Naciones Unidas. Y, por supuesto, está siendo burlado totalmente y con la anuencia del resto de los países en todos aquellos estados, territorios, naciones que están bajo regímenes comunistas o donde el Islam es la religión del Estado. En todos esos lugares la persecución es a muerte, es frontal, no se esconde, y los demás países miran para otro lado. Esto acontece hoy en día en nuestros sistemas de gobierno, en nuestras comunidades de países, en nuestras organizaciones e instituciones. En otra oportunidad nos referiremos a cómo el abanico que se despliega en la sociedad occidental es amplio para frenar el nombre de Jesús. Hermanos, Europa y por lo tanto toda España, sus 17 comunidades, lo he denunciado en más de una oportunidad, vive un proceso de secularización progresiva, continua, poco a poco se va descapitalizando la fe, restringiendo la libertad de manifestar públicamente lo que implica el nombre de Jesús de Nazaret. La religión hoy en día en Europa se tolera, pero lo que se promueve es la idolatría del superhombre, el humanismo craso. Eso es lo que se promueve. Esta es una Europa y esta es una España que quiere vivir, existir felizmente, y parte de esa felicidad es sin Dios. Ya aquí ni siquiera se predica o se pregona la muerte de Dios de aquel filósofo alemán de comienzos del siglo pasado. Es ni siquiera la muerte de Dios, es un sin Dios, de espaldas a Dios. Y nuestra fe se resume en un nombre que es sobre todo nombre: Jesús de Nazaret, quien decía ser Dios entre nosotros. Así que tenemos conflicto. Las estrategias, que amplias son, van desde la persecución, pasan por la marginación, la estigmatización, la dilución, la utilización, la imitación. Pueden aplicarse por turno o algunas combinadas por diferentes flancos o todas a la vez. No es tiempo para que nos detengamos en ello. Debemos de trabajar el pasaje y quiero que lo hagamos. Voy a él. El concilio delibera. Las autoridades de Jerusalén dicen lo siguiente: para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. Hermanos, el objetivo es frenar, que no se divulgue. En el griego dice que no se esparza, que no se propague el nombre de Jesús. Primero, hay un casi despectivo que parece que proviene del sumo sacerdote, para que esto, porque ni siquiera quiere mencionar el nombre de Jesús de Nazaret, para que esto no se propague, no se divulgue, no se esparza, vamos a prohibir, vamos a normar que no se le hable a nadie, este es un absoluto,
Hermanos, el problema aquí no era que se había sanado a un hombre. El problema aquí no era el bien hecho. El problema aquí no era la acción social, el servicio que la iglesia había prestado o que los apóstoles habían hecho. El problema, hermanos, hoy en día, el problema no está por el bien, lo bien que nos comportemos. El problema que tiene la sociedad con nosotros no es por el bien que hagamos, por nuestras buenas obras, entendámoslo. El problema no es porque tengamos ancianatos. El problema no es porque hagamos una cancha de baloncesto y voleibol para la comunidad. Nos aplaudirían por estas cosas. El problema no es que tengamos un sitio para rehabilitar drogadictos. Estos nos aplaudirían y nos subsidiarían. El problema no está en que transformemos este templo en un almacén para repartir alimentos. Saldríamos en la prensa. Tendríamos el aplauso de los medios de comunicación y de las autoridades locales y regionales. El problema no es, hermanos, en que demos aquí techo a los que no tienen techo. Estoy hablando de buenas obras, obras que debemos hacer también, como discípulos del que buenas obras hizo. El problema es que la sociedad no nos resiste y lo que tiene contra nosotros no son nuestras buenas obras que podamos con nuestros pocos recursos hacer. El problema es, la piedra de tropiezo es que lo bien que hagamos, el bien o la forma en que nos comportemos, la obra social que hagamos, sea en el nombre de Jesús. Ahí está la tranca, ahí está el problema. Pedro, cuando le dice a estos del concilio, este hombre ha sido sanado en el nombre del que ustedes crucificaron, rechazaron, lo entregaron a la muerte. En ese nombre es que este hombre ha sido sanado. Y ha sido sanado porque Dios resucitó a Cristo Jesús y en el nombre que es sobre todo nombre, que tiene todo el poder en cielo y tierra, con ese poder este hombre ha sido sanado. He ahí el problema que tuvieron Pedro y Juan y los apóstoles y nuestros hermanos del primer siglo. El problema era el nombre de Jesús. El problema es que nuestros hermanos de fe decían Jesucristo es el Señor y no decían César es el Señor. El problema era un nombre, el nombre de Jesús como problema. Pedro les cita el Salmo 118 a las autoridades que los tienen retenidos. Escribe el salmista en profecía, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Y Pedro se lo cita a las autoridades. Ustedes han rechazado, en ustedes se ha cumplido. El mismo Pedro les dice, con esto ustedes no hacían más que cumplir las profecías, porque estaba escrito que el Mesías tendría que morir. Lo que ustedes no sabían es que el Mesías tenía también que resucitar. Y con su poder, el poder del Mesías resurrecto, este hombre ha sido sanado. Y es con ese poder que estos miles se han convertido al Jesús resurrecto, al nombre de Jesús. Sí, hermanos, este tipo de mensaje es impopular. A día de hoy, el mensaje crístico, mencionar que el nombre de Jesús, del Jesús encarnado, del Jesús crucificado, del Jesús resucitado, del Jesús exaltado, ese nombre de Jesús, del Jesús preexistente, en su tiempo fue escándalo. Le dice a los judíos, antes que Abraham existiera, ya yo era. Es el preexistente. El Logos era con Dios, estaba con Dios, es que era Dios, el preexistente, el sustentador, el creador,
el revelador, ese es el Señor. Ese es el problema, hermanos. El problema es que nuestro Cristo, Jesús de Nazaret, excluye, no admite, lo he dicho muchas veces y tengo que volverlo a repetir, no admite socios, no admite iguales. No es para que se le meta en un arco iris junto con otros dioses, señores, deidades, gurúes. No, Él es único. Aquí, ese escándalo, un cartel que tenemos fuera en la calle, simplemente resucitó. Es el único que ha vencido la muerte, resucitó. Es el único que se atrevía a decir: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Exclusión. Este Jesús es antipático. No lo hagamos, intentemos edulcorar para que sea aceptado. El nombre de Jesús produjo y produce y producirá rechazo. En una oportunidad, la multitud, ya alborotada, hacia el final del ministerio, le dijo a Jesús: no te vamos a apedrear por alguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tú eres tan solo un hombre y te haces Dios. He ahí la razón del rechazo. Tú te presentas como Dios. Sí, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, así es. Es el yo soy que abunda en su mensaje. Lo hemos dicho antes, lo vuelvo a repetir ahora, hermanos. El mensaje, el medio y el maestro son el mismo. Jesús se predicaba a sí mismo. Él era el medio, Él era el maestro y Él era el mensaje. Esto no acontece con ninguna religión, con ninguna cosmovisión, y no hay hombre que pueda levantarse, ponerse en pie y reclamar lo que Jesús reclamaba para sí mismo. ¿Cómo continúa entonces el texto? Llamaron a Pedro y a Juan, les hicieron presentarse, los tenían retenidos, y dice: entonces los llamaron y les advirtieron. Esta palabrita en griego suena fuerte. Una advertencia. Les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. El nombre de Jesús. La palabra nombre, que aparece varias veces aquí, y si leemos el capítulo aparece una cantidad de veces, porque es la palabra clave, el nombre de Jesús. La palabra nombre en griego es onoma, que significa identidad, nombre, carácter. Hermanos, hoy en día quieren nuestro silencio. Esta sociedad, estos gobiernos de la sociedad occidental, de Europa, de Norteamérica, de Australia, sin decir de los países que nos persiguen abiertamente, quieren nuestro mutismo. Ya están prácticamente cerradas las puertas de la televisión, de la prensa escrita o de la radio. Comienza la censura en las redes sociales. Es solo cuestión de investigar bien para notar cómo se cercan las leyes oficiales contra todo lo que implica el nombre de Jesús, porque no es una cuestión de citar la palabra Jesús, que de paso ya es bastante. Hay reuniones que se deshacen por solo mencionar el nombre de Jesús, o del Señor Jesús, o de Cristo Jesús, y la reunión se deshace si se habla de Dios o del Hijo de Dios, y ya con eso basta, Pero no, es todo lo que esto implica. El Señor se lo advirtió a los discípulos, y yo lo que hago es traspasar su advertencia a nosotros. Él nos lo advirtió a nosotros.
Lucas capítulo 21, palabras del Señor Jesús acerca de cómo iba a avanzar esto en la historia. Dice, pero antes de que todo esto suceda, a ustedes les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y por causa de mi nombre los harán comparecer ante reyes y gobernantes. Por causa de mi nombre. El Señor Jesús lo tenía más que claro. Es mi nombre el que provoca el rechazo. Por causa de su nombre. ¿Cómo quisieran los que integran las comunidades en las cuales nosotros vivimos, los países vecinos, cómo quisieran que transformáramos nuestros templos en unos módulos multifuncionales, comunitarios, culturales y asistenciales, pero donde no se adorara al único Dios verdadero y a Jesucristo al que Él envió, en donde no se rindiera culto, en donde no se enseñara la palabra de Dios. ¿Cómo quisieran que nosotros hiciéramos eso? No lo vamos a hacer. ¿Cómo quisieran que abandonáramos ese querigma, ese cristocentrismo de nuestra predicación? ¿Cómo quisieran borrar nuestros perfiles? ¿Cómo quisiera esta sociedad que adoptáramos nuevos valores modernos, patrones de conducta, y que los adoptáramos invocando tolerancia y amor, paz social, que nos metamorfoseáramos, que nos transformáramos en benefactores sociales. Miren, hermanos, algunos me podrán decir, no hay ningún cartelito, no he visto ningún anuncio colgado en ningún lugar que diga el título que pusiste al sermón: prohibido hablar de Jesús. Les voy a decir por qué no lo han visto. No lo han visto, hermanos, no lo hemos visto porque no es necesario. Porque no hace falta el cartelito. Si quieren, hacemos la prueba. Y al próximo lugar donde vayamos, mencionemos solamente que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Salvador del mundo. Tarjeta roja, ¿eh? Yo les pido como pastor que no nos apliquemos nosotros la autocensura. Que no aceptemos con la cabeza gacha el código del silencio que se impone en nuestros círculos cercanos. Y que el Espíritu Santo nos asista para poder decir lo que al final de esa reunión el apóstol Pedro dijo. Juzguen ustedes si es correcto, es lícito para nosotros obedecerles a ustedes y no a Dios. Es lleno del Espíritu Santo que el apóstol Pedro dice, y que esto sea algo que nosotros sintamos y digamos: no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar. Oro por ello. Les invito a que cerremos el tiempo. Demos gracias al Señor.